Dios les bendiga. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios y escuchar su palabra. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, en esta tarde-noche queremos rogarte una vez más que estés con nosotros, que vengas a confirmar tu presencia, Señor, en medio de estos hijos e hijas tuyas, que nos hemos reunido para alabar y bendecir tu nombre, pero también, Señor, estamos aquí para escucharte, para que tú nos indiques lo que quieres de nuestra vida, para que hables a nuestro corazón, para que, Señor, tú nos instruyas y a la vez nos hagas aptos para toda buena obra. Dirígenos a través de tu buen espíritu, que nada nos perturbe, fortalece los cuerpos que están cansados y que todo nuestro sentido, Señor, esté puesto en tu palabra para poder comprender lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Te lo suplicamos todo a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Vamos a iniciar, hermanos, hermanas, con esta serie de estudios de acuerdo al temario que nos mandó la Unión Sinódica, ¿verdad?, de Sociedades de Esfuerzo Cristiano. Vamos a estudiar el Sermón del Monte paso por paso, versículo por versículo. La verdad es que es muy amplio. Solamente el Sermón del Monte son 3 capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y en esos 3 capítulos nos vamos a detener por lo menos unos 4 meses para estudiarlos. O sea, sí es muy amplio, hicieron un desglose del Sermón del Monte, yo estoy tomando los temas de allí y pues ampliando un poquito también porque la información viene compactada, pero con la ayuda de Dios vamos a estudiar entonces el Sermón del Monte. Este sermón es el más amplio que se tiene registrado en las Escrituras. No hay otro sermón del Señor Jesucristo que se tenga registrado como el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Ya les dije, ¿no? Fue predicado sobre una montaña, sobre un monte, precisamente se llama por eso así, en el noroeste de Galilea. No se tiene bien ubicado cuál fue el lugar, pero fue en la región noroeste de Galilea, ¿sí? El Señor, el príncipe. A mí me gusta hablar del Señor Jesús cuando expone como el príncipe de los predicadores. Ya les he dicho que hay un predicador muy conocido, Spurgeon, al que le llamaron así el príncipe de los predicadores, pero el príncipe de los predicadores es Cristo. ¿Sí? El príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro amado Señor. Y la Biblia dice, busquen en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que Dios en su misericordia quiso hablarnos a través de Cristo. ¿Sí? Dios lo envió, Él es la palabra viva, Él es el que vino a hablar en nombre de Dios. Hebreos 1, versículos 1 y 2 dicen, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Claramente la Biblia dice, Dios nos ha hablado a través del Hijo o por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Es decir, el Señor Jesús es el portador de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y vino a dárnosla a conocer a nosotros. Dios habló en otros tiempos, en otras épocas, de muchas maneras, a través de sueños, a través de visiones, a través de revelaciones, pero la Biblia dice que una vez que Cristo puso su pie en la tierra, Dios nos habló a través de Él. Entonces, este sermón, el Sermón del Monte, es la voz de Cristo, es la voz de Dios hablando a través de Cristo para cada uno de nosotros. La palabra de Cristo, las enseñanzas de Cristo que Él pronunció, fue evidentemente comparada con lo de los expositores de aquel tiempo, con los maestros de las Escrituras de aquel tiempo. Y no había ninguna comparación en la manera de enseñar de Cristo, obviamente por la supremacía absoluta que tiene Cristo,
Pero la gente llegó a hacer comparación, a veces las comparaciones son inevitables, ¿no? La verdad, a la hora de exponer las comparaciones son inevitables. Hasta el día de hoy, ¿no? De repente escuchamos un predicador, dice: a mí me gusta cómo expone, él expone mejor, a mi gusto, a mi parecer. Son inevitables las comparaciones, ¿sí? Y cada quien puede tener su estilo propio al exponer la palabra de Dios. Pero Cristo, cuando hablaba, queridos hermanos, eso no tenía ninguna comparación. Dice la Biblia, allí mismo, Mateo 7:29, por favor, buscando textos en su Biblia, Mateo 7:29 dice lo siguiente. De hecho, es el último texto con el que se cierra el Sermón del Monte. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo notaron? Es el último texto del Sermón del Monte registrado aquí. Y dice que el Señor Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No había comparación. Obviamente, Dios mismo hablando en persona a través de Cristo, pues eso no tenía comparación. Y aquí lo registra el evangelista diciendo que Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se dan cuenta que precisamente cuando Pedro y los demás apóstoles y toda la gente que escuchaba las enseñanzas de Cristo, pues quedaban maravillados, quedaban sorprendidos de saber cómo Cristo anunciaba la palabra de Dios? Y en cierta ocasión, en San Juan 6:68, Pedro afirmó algo muy cierto. Cuando el Señor Jesús reprendió a los judíos porque los seguían y les dijo: ustedes solamente por la comida me siguen, no sean así, busquen el pan que viene del cielo, yo soy el pan del cielo. Dice que desde que dijo esta palabra el Señor Jesús, fue una palabra dura para la gente. Muchos se comenzaron a ir, les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Les dijo a los discípulos. Y Pedro en San Juan 6:68, ¿qué dijo? Allí hay una gran verdad de lo que dijo Pedro. Le dice al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Cristo no tenía comparación. Por eso dice que la gente, cuando escuchaba la palabra del Señor, esas enseñanzas, dice que eran con autoridad y no como la de los escribas. Pues por eso Pedro dijo: ay, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más vamos a ir donde escuchemos palabras como las tuyas? Y este sermón entonces que tenemos en nuestras manos, en las Escrituras, pues forman parte de esa enseñanza, de esas palabras de vida eterna que Cristo pronunció. Y así es como vamos a estudiar, hermanos, el Sermón del Monte. El ministerio de Cristo principalmente se enfocó a la predicación y a la enseñanza. De los 3 años y medio que se calcula que duró el ministerio de Cristo, por cierto, no fue un ministerio muy amplio, solamente pasados 3 años es lo que Cristo, de su edad de 30 años, ya también tienen este dato. ¿Por qué comenzó Cristo a los 30 años? Porque era la edad sacerdotal y Él se sujetó pues a todo lo que estaba establecido en la ley. Por eso no comenzó antes, ¿sí? De ahí que lo que los evangelios apócrifos anuncian están fuera de contexto, ¿sí? Cristo comienza a los 30, a los 33 años y medio termina su ministerio. ¿A qué se dedicó ese tiempo? Mateo lo resume en el capítulo 4, versículo 22. Mateo 4:22 resume el ministerio de Cristo de esta manera. 4:23 dice: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Allí está la enseñanza. ¿Qué otra cosa? Y predicando el evangelio del reino. Tercera cosa, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. A eso se dedicó Cristo, 3 años y medio, a enseñar, a predicar y a hacer milagros. La mayor parte del ministerio de Cristo se enfocó en la predicación y en la enseñanza. Dicen algunos, hasta el 90% del tiempo de este ministerio fue predicación y enseñanza.
Y las enseñanzas de Cristo, sus enseñanzas estaban destinadas, en este sermón lo vamos a ver, las enseñanzas de Cristo estaban destinadas para instruir, ¿sí? Estaban destinadas para instruir y para rectificar, es decir, si el Señor veía algo mal, lo corregía. Esas enseñanzas que Él dio, analizando no solamente el sermón, sino en todas las partes de los evangelios donde Cristo habló, nos damos cuenta cómo el Señor en sus enseñanzas las dirigía precisamente para instruir a las personas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ve y haz tú lo mismo, decía el Señor, ¿no? Ve tú. ¿Y quién usó misericordia con su prójimo? Dice, no, pues ¿quién es el que hizo la voluntad de Dios? No, pues el que usó misericordia. Ve tú y haz lo mismo. Ahí está la instrucción de Cristo. Cuando Él hablaba, instruía. Sus enseñanzas eran también para rectificar. Vete y no peques más. Todo lo que Cristo hablaba, todo lo que enseñaba, sus enseñanzas, ya dijimos, 90% de predicación y enseñanza de su tiempo, la enfocó a eso, a instruir, a rectificar. También estaban destinadas para animar. A ver, algún pasaje en donde ustedes recuerden que el Señor haya animado a alguien. A la suegra de Pedro, ¿en qué parte? Cuando la sanó de fiebre. Yo estaba pensando en Jairo, cuando su hija falleció, cuando le dijeron, ya no molestes al maestro. Cristo lo anima y le dice, tú crees solamente, no los escuches a ellos, tú crees solamente, lo anima. Ajá. Lo anima, no pierdas la fe, tú crees solamente, le dice a Jairo cuando le habían dicho que su hija había muerto. Entonces, a ver, llevamos 3 cosas: las enseñanzas de Cristo para instruir, para rectificar, para animar, y obviamente esas enseñanzas, las palabras de Cristo estaban destinadas para atraerlos a sí mismo. Hoy decimos, la palabra es para atraer a la gente a Cristo. ¿En qué momento le dijo a la gente que viniera? Hay muchos pasajes, muchos. Mateo 11:28, por ejemplo. Venid a mí, dijo el Señor, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ahí están, ya llevamos 4 cosas: instruir, rectificar, animar, traerlos a Cristo, ¿sí? Y una cosa más, la quinta: todas las enseñanzas de Cristo estaban destinadas para señalar los compromisos que los hombres tenían para con Dios, ¿sí? Los deberes que tenían para con Dios. Todo lo que el Señor, cuando estudiamos así el Sermón del Monte, decimos, aquí está instruyendo, aquí está corrigiendo, aquí está animando, aquí está. Y no es todo, porque también hay palabras de consuelo. O sea, las enseñanzas de Cristo eran de consuelo. ¿Algún pasaje? Está San Juan, capítulo 11, cuando Lázaro muere, cuando sus hermanas le dice, tu hermano vivirá. Y le dice aquella hermana de Lázaro, yo sé que en el día postrero él resucitará. No, yo te estoy diciendo que va a vivir, ¿no? Entonces había palabras de consuelo también de parte de nuestro Señor. Entonces, todo lo que Cristo dijo, y así con este pensamiento vamos a ver el sermón del monte, ¿sí? Todo el sermón del monte, dicen los comentaristas, que habla el Señor del reino de los cielos. Todo el sermón, capítulos 5, 6 y 7, todo el sermón va a hablar del reino de los cielos. Todo lo que se dice en este sermón tiene que ver con el reino de los cielos, todo absolutamente, y así lo vamos a aplicar, ¿sí? Ya vimos cómo lo vamos a estudiar el sermón del monte, ¿sí? Ya dijimos cómo lo vamos a aplicar, pensando siempre en el reino de los cielos, ¿sí? Vamos a pensar así, este sermón es la normatividad espiritual que Cristo instauró acerca del reino de los cielos. Es, diríamos nosotros, el instructivo, el manual, la normatividad espiritual, ¿sí?
acerca del reino del reino de los cielos. Bien, vamos a ver cómo inicia el Sermón del Monte. Capítulo 5, versículo número 1. Inicia diciendo que se llegaron a él, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, uno que aprende. Se llegaron a él los discípulos. Y algunos dicen que solamente era para los judíos. No, también en ese grupo de discípulos estaban los gentiles. Vean San Mateo 7:28, penúltimo versículo para cerrar el Sermón del Monte. En Mateo 7:28 dice que no solamente había judíos, o sea, discípulos no es solamente judíos, eso es lo que quiero explicar. Cuando dice que se llegaron a él sus discípulos, no solamente sus discípulos eran judíos. 7:28 dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Y aquí es muy clara la palabra cuando dice las gentes. No solamente al grupo de personas, sino se refiere a los gentiles. Discípulos. Y esto es importante mencionarlo porque discípulos no solamente son judíos. Acuérdense que el Señor, ya Pablo explica después más ampliamente esto a las iglesias y les dice que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? No hay acepción de personas. El Señor recibió tanto a los judíos, sí, primeramente cuando le dijo a aquella mujer sirofenisa, cuando le dice no es lícito dar el pan a los perrillos, el pan es para los hijos. Y dice, sí Señor, pero yo no quiero un pan, yo quiero una migaja. Y los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces, y el Señor no menospreció a esa mujer por no ser judía, ¿sí? Está también la mujer samaritana, tampoco era judía. Bueno, no completamente judía, dicen que era una mezcla de judío con otra persona, con un gentil, pues. Ajá. Pero si nos damos cuenta entonces, Mateo 5:1 inicia diciendo, se llegaron a él sus discípulos, y al final explica y dice, y entre los discípulos también había gentiles, ¿sí? Y esto se llama gracia de Dios. Ok, y entonces el reino de los cielos está formado, con esta información, está formado por aquellos que siguen a Cristo, se sujetan a sus ordenanzas, sin importar de dónde provengan. Entonces, así inicia el Sermón del Monte. Sube el Señor al monte, se sienta, se llegan a él sus discípulos. Versículo 3, y abriendo su boca. Dicen los comentaristas que cuando un maestro se sentaba y todos los discípulos que le seguían, todos sus alumnos que le seguían, tenían que estar muy atentos. En cuanto se siente el maestro, es porque de su boca va a salir sabiduría. Y entonces este texto, viéndolo de esta manera, pues nos hace pensar, ¿no? Llega Cristo, se sienta y toda la gente tiene que prestar atención a lo que va a decir el Señor. Pero curiosamente la expresión de que Él abre su boca, obviamente para enseñar, para hablar tenemos que abrir la boca, ¿no? Pero dicen algunos que esto es también simbólico, o tiene algo que ver porque hay un texto en Isaías 53:7, también es conocido el texto, ahorita lo menciono, y algunos comentan lo siguiente de por qué Cristo aquí abre su boca, y cuando Él muere, según Isaías 53:7, que dice que Él fue llevado como cordero, ¿sí? Dice, enmudeció, ¿y qué sigue? No abrió su boca. Entonces algunos dicen, curiosamente, en el monte del Sermón del Monte, Él abre su boca para enseñar, pero en el monte de la calavera, en el Gólgota, Él, según Isaías 53, cierra su boca, ¿sí? Pero el hecho de cerrar su boca, Él había pronunciado 7 frases, ¿no?, que estudiamos cada Semana Santa.
Las siete famosas palabras de Cristo, las últimas frases que pronunció el Señor. Terminando de eso, pero dice Isaías, Él cerró su boca. Y curiosamente fue en un monte que pronunció el sermón del monte, y en un monte, en el Gólgota, donde Él cerró su boca. Pero nunca, aún el Señor Jesús con la boca cerrada, dicen algunos, Él siguió enseñando. Porque su muerte, el hecho de cerrar su boca, se sometió a la voluntad del Padre. ¿Sí? Y en obediencia, como dice Pablo a los Filipenses, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, Él aún con la boca cerrada estaba cumpliendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bueno, y entonces comienza en el versículo 3 con una bienaventuranza, y allí ya vamos a partir, ¿no? Tuvimos una amplia introducción, pero hoy nos toca ver la primer bienaventuranza, que tiene que ver con los pobres en espíritu. Acuérdense, este es el instructivo, ¿sí?, del manual del reino de los cielos. Cada bienaventuranza que vamos a ver describe cómo son los ciudadanos que pertenecen al reino de los cielos. Cada discípulo de Cristo, por eso dijo, se llegaron a Él los discípulos, ya vimos discípulos judíos, discípulos gentiles. Tú y yo ahora somos discípulos de Cristo. Entonces, estas bienaventuranzas hablan cómo son los ciudadanos del reino de los cielos. Y lo que dice el Señor, son bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Es una persona que se siente pequeño, no se siente grande. Es una persona que se siente pequeño, que se siente insuficiente. Dicen algunos, se siente mendigo, ¿sí? No se siente importante. Pobre de espíritu es aquel que dice, yo no valgo mucho, yo no valgo nada, ¿no? Y esto va de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, porque cuando David escribe allá en los Salmos dice, bueno, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Realmente somos importantes? Y entonces una persona pobre en espíritu es aquel que se siente pequeño, que se siente insuficiente, pero que a su vez se siente dependiente de Dios. O sea, yo dependo de Dios. Mi fuerza no es mi fuerza, viene de Dios. El talento que tengo lo recibí de Dios. Todo lo que tengo es por Dios. Esa es una persona pobre de espíritu, y se relaciona mucho con la humildad, ¿sí?, con la sencillez. No, yo no soy importante. Lo que vimos el domingo pasado, cuando Pablo, el apóstol, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. Les decía, ¿somos dignos? No, no somos dignos. ¿Somos importantes? No, no somos importantes, ¿sí? Somos talentosos. Cuando Pablo habla de los talentos a la iglesia, les dice, bueno, y si el talento finalmente te lo dio Dios, entonces tú ¿de qué te jactas? ¿De qué podríamos sentirnos orgullosos? ¿No? Como aquel hombre que les decía que se enorgullecía de su IQ, de su coeficiente intelectual, ¿sí?, que se sentía orgulloso. Le digo, bueno, perdón, pero ¿quién te dio esa inteligencia? ¿O tú qué hiciste? Esa te la dio Dios. Entonces tú no puedes decir, no tenemos algo de lo que podamos decir que es nuestro, que es propio, y sentirnos orgullosos de eso. No. Entonces un hombre, un ciudadano del reino de los cielos, es pobre en espíritu porque se siente pequeño, a pesar de sus logros, a pesar de lo que tenga, de lo que posea, pequeño, humilde, ¿sí? También significa, habla de una persona que pone su confianza en Dios, solamente en Dios, ¿sí? Decíamos, dependiente de Dios. Cristo dijo claramente en San Juan capítulo 15, ustedes sin mí nada podéis hacer, así dijo el Señor. Y así es. ¿Te has dado cuenta tú que sin Cristo no podemos hacer nada? Yo soy insuficiente sin Cristo. Yo no puedo dar nada de mí mismo si no es por Cristo, ¿no? Cuando exponemos la palabra de Dios, no somos nosotros, no es el hombre, no es su habilidad, no es su sabiduría, somos dependientes de Dios. Sin Él nada podemos hacer, nuestra confianza está en Dios.
El pobre de espíritu es el hombre que confía solamente en Dios, no confía en el hombre. Y esto, pues también de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, el profeta Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en el hombre. Un ciudadano del reino de los cielos, pobre de espíritu, es aquel que confía solamente en Dios. Confiar en sus riquezas, mucho menos, ¿no? La Biblia dice en el libro de los Salmos: si se aumentare la hacienda, no pongáis el corazón en ella. No podemos confiar ni en el hombre, ni en las riquezas, ni en nuestras habilidades. Confianza plena solamente en Dios. Y Pablo había experimentado esto en su vida. Sabía vivir y sabía ser agradecido y sabía conformarse con lo que tenía. Por allá también a la carta a los Filipenses, por el capítulo 4, versículo 12, también dijo: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar en abundancia y sé padecer necesidad. Por todo y para todo estoy enseñado. A mí ese tema, ¿por qué? Porque confío en Dios. Y entonces esa es una persona pobre de espíritu. Tercero, es una persona, bueno, todo esto tiene que ver es el mismo asunto. Es una persona que no tiene más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y esto lo dice Pablo en Romanos 12:3. Romanos 12:3. No tiene un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Así que cuando el hombre comienza decimos nosotros, ¿no?, en una expresión coloquial, cuando un hombre comienza a echarse flores a sí mismo, está teniendo más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y Pablo dice: piense de sí con templanza, de acuerdo a la medida de fe que Dios le ha dado. Allí entra la pobreza de espíritu. Porque el que es pobre de espíritu tiene una medida de fe grande y sabe que esa medida de fe no lo va a llevar nunca a alabarse a sí mismo. Nunca el hombre va a poder tener un concepto más alto de sí cuando tiene una medida de fe amplia. Y la medida de fe me estoy refiriendo al conocimiento que tiene de las Escrituras como del nivel de la relación que tiene con Dios. Esa es la medida de fe. La medida de fe va de acuerdo a tu conocimiento y práctica de las Escrituras, y esa medida de fe va de acuerdo a la comunión que tú tienes con Dios. Y cuando estas dos cosas se combinan, el hombre no puede tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y esa es una persona pobre de espíritu, que piensa de sí con templanza, cuando dice: yo no soy suficiente. ¿Sí? Y esto les comentaba el domingo pasado, ¿no? Cuando Pablo dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y leí una frase que me gustó. Esta es la frase: que Pablo se sentía el último en la fila de los apóstoles. Me gustó. Pablo es el último en la fila o en la lista de los apóstoles. Pero cuando escribe a Timoteo, es el primero en la fila de los pecadores. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y me gustó esto: Pablo, el último en la lista de los apóstoles, pero el primero en la lista de los pecadores. Esa es una persona pobre de espíritu. Así que cuando alguien se echa flores a sí mismo, pobre, pobre de él. Cuarto, pobre de espíritu es aquel que tiene un corazón contrito y humillado. Cuando David escribe en el Salmo 51, ustedes conocen también el texto, estoy citando puros textos conocidos. Cuando David escribe en el Salmo 51, le dice a Dios en esa oración: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y por qué se humilla? Por el sentimiento de su pecado. Contra ti he pecado. Señor, yo vengo a humillarme, vengo con un corazón contristado. Y dice David: yo sé que al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos una historia de un publicano y un fariseo que subieron a orar al templo.
¿Se acuerdan de esa historia? Y el fariseo dice que oraba en pie y decía, y en su oración decía: Dios, te doy gracias, que no soy como todos los hombres, no soy un pecador, mira, yo hago esto, yo soy un religioso, no soy ni siquiera como este que está aquí. Pero el publicano, dice la Escritura, que ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino quería su pecho y decía: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Tenía un corazón contrito y humillado. Diríamos nosotros, en términos de las bienaventuranzas, ese era bienaventurado porque era pobre de espíritu. Espero estar aportando para ampliar el significado de la primer bienaventuranza. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Por último, es aquel hombre que ha perdido toda su confianza en su justicia delante de Dios. Es decir, es un hombre que delante de Dios dice: yo estoy perdido, no tengo méritos, no hay ninguna justicia en mí para presentarme delante de ti, oh Dios. Es un hombre que ha perdido toda su confianza en su justicia, si es que la tiene, y en sus fuerzas, si es que la tiene, y que se fía solamente de Cristo. Señor, aquí estoy, lo que tú quieras hacer conmigo. Conmigo no hay justicia, no hay méritos, no hay obras. Señor, yo aquí estoy delante de ti, confío en los méritos de Cristo. Esa es una persona pobre de espíritu, un ciudadano del reino de los cielos. Algunos dirían: esto es humildad. Sí, el Señor Jesús también lo enseñó. San Mateo capítulo 11, aprendan de mí, lleven mi yugo. Es fácil mi yugo, ligera mi carga, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La enseñanza de Cristo va de acuerdo al estilo de vida de Cristo. Y lo vamos a ver también por allá al final del sermón. Sed santos como vuestro Padre, que dice la Biblia, ¿no? Y ser perfectos, Mateo dice: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto es. ¿Sí? La enseñanza de Cristo va de acuerdo a su estilo de vida. Entonces, cuando Él dice: bienaventurados los pobres de espíritu, allí está el significado. Así son los ciudadanos del reino de los cielos. Y así tenemos que ser nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que nunca haya en nosotros rasgos de altivez, de soberbia, de orgullo, de vanagloria. Que Dios, hermanos, ponga la humildad de su corazón en nuestro corazón y que nos enseñe a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios es tuyo. Que Dios nos bendiga. Amén.